y ya nos está mostrando el www.infoparaná.com.ar, donde hace referencia a que para la CGT Paraná las medidas de masa no son suficientes ante la inflación. Yo la verdad que coincido, yo le agregaría algo más, pero es a título absolutamente personal. Me parecen atemporales, primero, y segundo, además de insuficientes, con un tinte electoral que puede llegar a ser cuestionable y de hecho está siendo cuestionado por dirigentes de la oposición. Pero eso es la parte política. Está con nosotros Oscar Barbieri, ese señor que ustedes ven ahí con un micrófono en la imagen de infoparaná.com.ar, acá en los estudios, y vamos a saludar. Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio y audiencia. Un gusto estar acá en la cúpula, pero más que una cúpula, es un equipo. Es un equipo. Bueno, a ver, te convocábamos porque la verdad que nos sorprendió la postura de la CGT Regional Paraná, la tuya personal, en relación a este tema, porque hemos escuchado a la cúpula de la CGT hablar de coincidencias con las medidas adoptadas por Sergio Massa. Entiendo que coincidencias puede haber. Lo que ustedes están planteando, lo que vos estás planteando particularmente, es la insuficiencia, ¿no? Correcto, yo digo que son bienvenidas estas medidas porque sí, son un oxígeno para los flacos bolsillos de los trabajadores, de nuestros jubilados, y también para un sector productivo, ¿verdad? Sí. Para monotributistas, una cuestión que normalmente no se los considera. Sí. Y en nuestra patria, en nuestro país, hay muchos de ellos que justamente aportan a la economía real. Sí. Y por lógica, si uno considera la inflación galopante, que yo siempre lo miro de una perspectiva histórica, que es distinto a echar culpas para atrás, ¿verdad? Sí. Y justamente leyendo, estudiando, más allá del empréstito de Rivadavia, en el año 58 fue la primera vez que en nuestro país la inflación pasó los 3 dígitos. Claro. Y ahora hablamos del año 58 con Frondizi, que fue el 114%. Y así podríamos hablar cuando estuvo Guido, estuvo Federico Pinedo también, de ministro de Economía, sí, con devaluaciones mensuales y también inflación. También lo podemos trasladar al Rodrigazo, también lo podemos decir del último gobierno genocida militar, donde en un momento dado los argentinos que tenemos hace unos años recordamos aquello de que apuesta al dólar pierde, y habría sí, que preguntarle a Palito Ortega, que en ese momento lo había traído a Frank Sinatra, sí, y fue una devaluación del 300%. Sí. Luego lo de Alfonsín también con una inflación que en el año 89 llegó al 3000%. En el gobierno de Cristina con un 23%, en el gobierno de Mauricio Macri un 52-54% y ahora en un 100%, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso hablo de la perspectiva histórica, porque en realidad, ¿qué significa esto? Que ninguno de los gobiernos lo ha podido controlar y sentar unas bases ciertas para trazar un horizonte a 2, 3 años, 4, 5, porque a uno también como dirigente gremial le gustaría acordar salario al menos por un año. Sí. Hasta hace un tiempo no muy lejano lo teníamos. Sí. Y proyectar la economía familiar. Desde ese lugar, desde esa inflación que carcome los salarios, decimos, ese aumento fundamentalmente para nuestros jubilados no es suficiente. Claro, sí, claramente no. Y haciendo parte de ese repaso histórico, me quiero quedar con aquellos conceptos que algunos dirigentes políticos tienen con, por ejemplo, el peronismo, ¿no? Cargan responsabilidades sobre el peronismo, pero también se pierde de vista que el punto de inflexión para la historia económica de la Argentina comenzó en 1930 con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. De aquel momento hasta ahora, de la crisis del 30 en adelante, hemos sistemáticamente empobrecido como ciudadanos, nos hemos ido empobreciendo, hemos perdido poder adquisitivo, salvo algunos momentos espasmódicos de la historia. Pero ¿dónde lo situás históricamente a este lugar? ¿Con cuál lo compararía? Mirá, Sergio, si hablamos de la crisis del 30, tenemos que hablar que no nació en nuestro país. No, claro, pero repercutió en la Argentina. Claro, lo de Wall Street, que fue sí, tremendo en aquel tiempo y demás.
Hoy lo estoy situando en este tiempo y en este espacio, porque yo hago la perspectiva histórica, mi análisis, mi visión, pero no dejo vivir esta realidad. No hay puntos en común con otro momento histórico de las situaciones. Son distintos momentos, distintas circunstancias, la sociedad ha cambiado, el tema de la economía globalizada es otro tema también donde nos condicionan. Lo que digo sí, que acá ninguno se puede hacer los distraídos de los distintos candidatos a presidente porque pertenecen los tres a las castas. Sí, más allá de que algunos marcan una diferencia. Una diferencia y demás, y aparte de eso, acá hubo un candidato a presidente que en un momento que dijo que la inflación era fácil domarla, y venía con el apoyo de los cuatro poderes, que es una cuestión inédita en nuestro país en nuestros 40 años de democracia. Y sin embargo no pudo porque terminamos con un 52% y una toma de un empréstito al Fondo Monetario, 47.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces de este lugar nos tenemos que hacer cargo, y creo que si realmente en la dirigencia en general, política, gremial, empresarial, estuviera impregnada de grandeza y de pertenencia y de argentinidad, es un buen momento para un acuerdo social y económico y postergar la economía financiera en pos de la economía real, que es apostar al trabajo, a la industria y a la producción. Ahora, también hay una realidad, y acá me parece que el sindicalismo en Argentina deberá hacerse una autocrítica en algún momento. Digo, porque se han perdido muchísimas oportunidades a lo largo de la historia, y la historia reciente también, cuando se hablaba del viento de cola para nuestra economía. Digo, me queda la sensación de que también la dirigencia gremial ha tenido cuota parte de la responsabilidad de esta debacle económica, de pérdida de oportunidades, de pérdida de empleo. Digo, si uno se retrotrae a la década del 70, Entre Ríos tenía más de 4.000 empresas, hoy creo que se resumen en 400 o menos las empresas radicadas en nuestra provincia que generan mano de obra y empleo genuino, empleo privado, no genuino, porque todo el empleo es genuino. Pero digo, en la actividad lícita, claramente digo. En algún momento, porque yo no escucho autocrítica de la dirigencia política, pero tampoco escucho la autocrítica del dirigente gremial. Como tampoco la escucho en el sector empresarial y en el sector financiero, Sergio. Es que el financiero es el único que ha lucrado en todos estos años. Es el único. Nadie le ha puesto el cascabel al sistema financiero, ni al peronismo, ni al radicalismo, ni a los liberales. Que no está considerado en parte del problema que vivimos los argentinos. Que es crucial. Totalmente, que no solamente le debemos echar la culpa al Fondo Monetario Internacional, porque yo recuerdo cuando en el 2018 se le preguntaron a la gente del Fondo Monetario Internacional que vino a nuestro país, ¿por qué vinieron? Y ellos dijeron, no vinimos, nos llamaron. Claro. Entonces, desde ese lugar, digo, tenemos que hacernos cargo. Y por supuesto que la dirigencia gremial, habemos de todo como en todos los sectores, claro, ¿verdad? Buenos, malos y regulares. Pero también no es la que tiene la lapicera, diría alguien, ¿no es cierto?, para tomar las distintas medidas y establecer el rumbo de nuestro país. Que yo vuelvo a repetir esto, Sergio, porque ya como hombre mayor he transitado distintas etapas y la verdad que uno quisiera tener un norte más previsible para todos y que se salva a través del trabajo, la producción, el empleo y los buenos salarios. Yo no creo en aquellos candidatos que nuevamente nos hablan de la flexibilización laboral, como que el costo laboral, salarial, porque durante el menemismo se perdieron prácticamente 3 millones de trabajos reales en nuestra Argentina, 400.000 del empleo estatal nacional y lo otro de la actividad privada, fundamentalmente en Buenos Aires, y cuestiones que muchas veces uno no las visualiza, como el cierre de las pizzerías, café y demás, que Buenos Aires antes, Sergio, vos lo habrás transitado, también se vivía de noche como de día, y eso significaba trabajo también para muchas argentinas y argentinos. Se flexibilizó
y el tema de la convertibilidad también hizo que bastante empresarios nuestros cerraran sus empresas, cerraran sus industrias y se dedicaran a la importación. Sí. Uno iba a comprar la latita de tomate y ir de Italia, sí. Y no que ya no había criadero de lechones, nada, que servían para el suero, pollos importados y demás. Entonces, desde ese lugar, digo, no a la flexibilización laboral. Después vino Néstor Kirchner y le dijo al carajo, no solo se le dijo al ALCA, sino a la flexibilización laboral. ¿Y qué pasó allí? Esto es cuestión de contrastarlo, buscarlo en Google o en otros lugares, donde del 25% de su ocupación pasamos al 6% de la desocupación. Ponerle que haya 2 o 3 puntos de subocupación. Sí. Y se recuperaron los convenios colectivos de trabajo, se convocó a la Comisión del Salario Mínimo y Móvil porque está lejos de ser vital. De acuerdo a los preceptos que tendría el mismo para llegar a cumplimentarlo, ¿verdad? Entonces, ese lugar, a mí, como me preocupa algunas cuestiones del gobierno nacional actual, me preocupa mucho más por ahí aquellas cuestiones de la flexibilización laboral o el hacer desaparecer. Es un término que yo no lo quiero escuchar más porque fue un tiempo muy duro para los argentinos la desaparición forzada de personas. Volviendo sobre esto, este concepto de la época de crecimiento del empleo durante la gestión de Néstor Kirchner. ¿Hay dos kirchnerismos, Barbieri? ¿Está el kirchnerismo de Néstor Kirchner y el kirchnerismo residual del post-Néstor Kirchner? Mira, en realidad hay un Porque hay muchos dirigentes que marcan esto y me parece que es una pregunta que nadie se hace. Sí, yo tengo siempre la misma mirada, Sergio, que todos los sismos pertenecemos al movimiento nacional justicialista. Está el kirchnerismo, está el cristinismo, acá en Paraná está el solanismo, el romerismo, el balismo. El gallismo, sí. ¿Se entiende? Sí. Pero bueno, hay que ver también las distintas circunstancias históricas que se han ido dando y estos cambios tan dinámicos que hay en el mundo. Y no lo digo para no dar una respuesta, Sergio, sino que soy un observador de todo esto y donde los argentinos vamos muy atrasados en esta historia, incluso uno se refiere a los avances de la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial. Fijémonos en eso que justamente esta dirigencia gremial que muchas veces somos cuestionados, somos los que constantemente bregamos por la capacitación constante de los trabajadores para estar a la altura de lo que los nuevos empleos demandan. Incluso fijémonos que en la pandemia como que hubo una explosión y descubrimos el teletrabajo, una cuestión que en el mundo y en Estados Unidos viene de la época de los 70, cuando la crisis del petróleo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y estas cuestiones es las que hay que visualizar también, prepararnos para el presente y para el futuro, porque es una realidad que no se puede detener, como no se pudo detener la máquina a vapor. Entonces, de ese lugar, yo digo, son otros tiempos, otras circunstancias, y es todo tan dinámico, Sergio, y hay una dirigencia en general, de la más empoderada o la que atiende en Buenos Aires, que está entrampada en sus propias realidades y en círculos viciosos que por ahí hablan entre ellos y se chicanean entre ellos y por otro lado estamos nosotros, el pueblo, donde requerimos una atención de más tiempo, de más calidad de tiempo y donde hay muchos argentinos y argentinos que no tienen las necesidades básicas insatisfechas. Y vuelvo a repetir, acá nadie se puede hacer el distraído, Sergio, porque la minoría de hoy fue mayoría ayer, y muchos de los que están hoy también estuvieron durante el menemato y demás. Entonces requiere una gran cuota de honestidad intelectual, de patriotismo, para sacar adelante nuestra patria. En cuanto a nuestra provincia, soy de los que piensan que una provincia ordenada, que habría que apostar más fuertemente a la innovación tecnológica, fundamentalmente en el sector agropecuario, y poner un puntito muy especial en las arenas silíceas, para que no sean solamente para vaca muerta, sino que también se las considere para otro tipo de valor agregado.
Bueno, queda muchísimo tiempo más para conversar. En algún momento te volveremos a convocar, digo, porque esto del empleo es muy dinámico y además demanda muchísima atención también. En algún momento vamos a volver a conversar y te vamos a pedir que te molestes nuevamente hacia acá o a través de las nuevas tecnologías, a través de Meet, poder conversar sobre otros temas que nos quedan pendientes, ¿no? Ya el tiempo es tirano en radio Por y en supuesto, televisión cada mucho más. uno.